Durante años la búsqueda en Oak Island ha sido un ciclo incesante de esperanzas crecientes y decepciones silenciosas, una historia construida a base de fragmentos teorías y momentos que casi lo significaban todo, pero que nunca llegaban a concretarse. Sin embargo, el final de la tercera temporada no se sintió como un capítulo más de ese patrón familiar. Se sintió diferente desde el principio, como si algo enterrado durante mucho tiempo hubiera decidido finalmente responder. Lo que surgió no fue solo otra pista o señal ambigua, sino una fuga explosiva de información y una reacción física que obligó a todos a reconsiderar lo que creían saber sobre la isla y todo lo que se oculta bajo ella. Los informes iniciales revelaron algo profundamente inusual. A una profundidad de entre aproximadamente 92 y 105 pies, los sensores registraron un repentino y dramático aumento de la presión subterránea, casi 3 veces superior a los niveles normales. No se trataba de una fluctuación sutil que pudiera descartarse como ruido ambiental o variación rutinaria. Al mismo tiempo, los escáneres de densidad metálica revelaron anomalías de 8 a 10 veces superiores a las que normalmente producirían las composiciones naturales del suelo. Estos 2 puntos de datos por sí solos eran suficientes para plantear serias preguntas, pero cuando se combinaron, apuntaron hacia algo mucho más significativo. Los expertos comenzaron a sugerir la presencia de una cavidad sellada algo contenido y aislado, y si los primeros cálculos eran siquiera cercanos a la exactitud, el valor estimado de lo que yacía debajo podría alcanzar la asombrosa cifra de 350 a 400 millones de dólares. Lo que hizo que este momento fuera aún más inquietante fue que no parecía aleatorio. Los datos adicionales mostraron un descenso simultáneo de los niveles de oxígeno y una acumulación de gas en la misma zona, una combinación que suele asociarse a las cámaras subterráneas cerradas. Para el equipo de Rick y Marty Lagina, que han dedicado más de una década y más de 80 millones de dólares a buscar respuestas en esta isla, no se trataba de una anomalía más. Era la primera vez que múltiples indicadores de peso se alineaban con tanta claridad, formando un patrón que ya no podía ignorarse ni explicarse fácilmente. Donde antes había fragmentos dispersos de pruebas, restos de madera vieja, rastros de hierro, indicios de túneles de inundación, ahora todo parecía converger en una posibilidad única y coherente. La situación había pasado de la exploración a algo mucho más intenso. Cada metro de excavación suponía ahora un coste asombroso que oscilaba entre $25,000 y $50,000, y a cada paso que se daba los riesgos crecían con la misma rapidez. Pero la recompensa potencial proyectaba una sombra sobre todo ello. Si realmente existía una bóveda bajo Oak Island, no solo representaría una inmensa riqueza, sino que también desvelaría un misterio de ingeniería de siglos de antigüedad que ha desafiado toda explicación durante generaciones. A medida que el final llegaba a su momento más crítico, la propia isla parecía reaccionar. Las operaciones de perforación a unos 100 pies se habían desarrollado sin problemas, con lecturas estables y una creciente sensación entre la tripulación de que se estaban acercando a algo importante. Entonces, sin previo aviso, los monitores empezaron a dar picos. Al principio se sintió una leve vibración sutil pero inconfundible, seguida casi de inmediato por un rápido aumento de las lecturas de presión que subieron hasta casi triplicar el nivel normal. En cuestión de segundos, la situación se convirtió en un caos. Una violenta erupción de lodo y agua irrumpió en la zona de perforación con una fuerza abrumadora, sacudiendo la maquinaria y obligando a los operarios a iniciar una parada de emergencia. El suelo que momentos antes había parecido estable y predecible se comportaba ahora como algo vivo e impredecible. Las señales de alarma resonaron por toda la obra y durante un breve instante, la confusión y el miedo se apoderaron de todos. Nadie podía entender del todo lo que estaba ocurriendo bajo sus pies. Arik Lagina se encontraba in situ, observando el desarrollo de los acontecimientos, y su reacción fue inmediata e instintiva. No se trataba de un comportamiento normal del terreno. Oak Island tenía un largo historial de problemas de excavación, incluidas irregularidades de presión e intrusiones de agua, pero esto parecía fundamentalmente diferente. No se parecía a un simple derrumbe ni a un flujo natural de agua subterránea,
sino que parecía como si un sistema sellado se hubiera visto perturbado de repente, como si algo contenido durante mucho tiempo se hubiera visto forzado a abrirse. Los ingenieros se apresuraron a analizar la situación, reuniendo datos de presión, lecturas de gas y la secuencia de la erupción. La conclusión a la que se acercaban era a la vez emocionante y profundamente inquietante. Todos los indicios apuntaban a la posibilidad de una cavidad cerrada bajo la zona de perforación. Si esa interpretación era correcta, entonces el equipo ya no estaba buscando a ciegas. Se encontraban peligrosamente cerca de algo que solo había existido como teoría durante años, tal vez incluso siglos. La pregunta que ahora se cernía sobre todo era imposible de ignorar. ¿Era esta fuga simplemente una advertencia, una anomalía natural, amplificada por las circunstancias, o era una señal de que algo realmente importante se ocultaba bajo tierra? La historia de Oak Island siempre ha estado entrelazada con el peligro, y cada descubrimiento importante ha tenido un coste. Lo que quedaba por delante ya no era una simple excavación, era una apuesta de alto riesgo en la que el siguiente movimiento podía redefinir la historia o llevar toda la operación a una parada catastrófica. Sin embargo, la verdadera conmoción no terminó con la erupción en sí. Cuando se analizó el conjunto de los datos científicos, las implicaciones fueron aún más profundas. Las lecturas de presión confirmaron un entorno subterráneo que se comportaba de un modo no solo poco frecuente, sino casi inaudito en un terreno como este. Y cuando se superpusieron los datos del escáner metálico, el misterio se profundizó aún más. La densidad detectada sugería la presencia de un material mucho más pesado y concentrado que el suelo o la piedra ordinarios, lo que planteaba la posibilidad de un rico yacimiento de mineral o de algo construido deliberadamente. Al mismo tiempo, los sensores revelaron la presencia de gas y un descenso de los niveles de oxígeno, lo que reforzaba la idea de un entorno sellado que luchaba por liberar su contenido. Los ingenieros emitieron advertencias inmediatas, reconociendo el peligro que suponía una combinación así. La alta presión, las anomalías metálicas y la acumulación de gas dibujaban un cuadro difícil de descartar que sugería estructura con tensión y tal vez incluso intención. Cuando los expertos revisaron los datos, sus reacciones fueron directas y sin filtros. La conmoción fue la respuesta más común. Un geólogo de alto nivel afirmó sin rodeos que este patrón no se parecía al comportamiento natural del terreno, sino que apuntaba a algo artificial o altamente concentrado, algo que no pertenecía a los procesos ordinarios de la geología. Por primera vez en mucho tiempo, las teorías en torno a Oak Island ya no se basaban únicamente en especulaciones, sino que estaban respaldadas por cifras, por pruebas mensurables que exigían atención. Ahora el equipo se encuentra en una encrucijada definida por dos posibilidades. O bien se trata de un fenómeno natural extraordinariamente raro, distinto de todo lo documentado anteriormente en este entorno, o bien la respuesta al misterio de Oak Island, buscada durante tanto tiempo, existe realmente bajo sus pies. A medida que los datos seguían refinándose, surgió otra capa de complejidad. El escaneado avanzado reveló lo que parecía ser una estructura similar a una cavidad situada entre 95 y 110 pies bajo la superficie, una zona en la que la presión permanecía constantemente más alta que en las capas circundantes. Cuando esta información se trasladó a un modelo tridimensional, los resultados fueron aún más sorprendentes. En lugar de un único vacío, parecía haber múltiples cavidades huecas conectadas a lo largo de una extensión de 6 a 7 metros, formando lo que parecía una red subterránea. Lo que hacía tan inusual a esta formación era su aparente organización. Las cavidades naturales tienden a formarse de manera irregular, moldeadas por la erosión y fuerzas geológicas impredecibles, pero estos espacios parecían alineados, casi estructurados, como si hubieran sido creados intencionadamente. Los datos de escaneado metálico reforzaron esta interpretación, mostrando anomalías en la misma región que sugerían la presencia de material denso más allá de la simple roca o el suelo. Esta convergencia de pruebas llevó a los expertos a proponer una teoría audaz e inquietante. Lo que había bajo Oak Island podría no ser en absoluto una formación natural, sino una cámara artificial construida a gran profundidad, sellada después y posiblemente protegida. Si esta teoría resulta ser correcta,
significaría que hace siglos alguien poseía tanto los conocimientos como los recursos para diseñar algo extraordinario bajo esta isla. Las viejas teorías sobre el foso del dinero, los túneles de inundación y una cámara acorazada oculta de repente parecían menos leyendas y más piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a encajar. El propio Rick Lagina reconoció que por primera vez en años las pistas se estaban alineando con un nivel de claridad que no podía ignorarse. Ya no se trata de una búsqueda a ciegas impulsada únicamente por la esperanza y la persistencia, sino que se ha convertido en una operación específica guiada por datos, precisión y una sensación de urgencia cada vez mayor. Cada metro de excavación tiene ahora un coste de entre $30,000 y $50,000, pero la recompensa potencial, una cámara acorazada valorada entre 300 y 400 millones de dólares, se vislumbra más grande que nunca. Y aún así, a pesar de todas las pruebas, hay una verdad que permanece inalterable. Oak Island siempre ha sido un lugar de engaño donde las señales pueden inducir a error y la certeza puede desvanecerse en un instante dejando tras de sí solo preguntas y la atracción silenciosa y persistente de algo que sigue oculto bajo tierra. Pero esta vez, los datos, la profundidad, la presión y la alineación de la estructura cuentan la misma historia. Después de la fuga explosiva, los datos de presión y las señales de la cámara oculta la mayor pregunta, ahora es, si hay una bóveda debajo, ¿cuánto podría valer? Y aquí es donde comienza el cálculo del verdadero premio gordo. Las estimaciones iniciales realizadas por los expertos son muchas veces más grandes que cualquier operación minera normal, basándose en los datos de escaneo y el tamaño de la cavidad. Se estimó que la zona sellada podría contener aproximadamente de 6.000 a 8.000 pies cúbicos de espacio cerrado. Si tan solo entre el 20 y el 30% de este espacio está lleno de oro, plata o artefactos, ya se convierte en un enorme tesoro. Ahora bien, el cálculo es sencillo, pero las cifras son asombrosas. Suponiendo que haya aproximadamente entre 120 y 150.000 onzas de oro equivalente y que el precio de mercado actual sea de entre 2.000 y 2.100 dólares por onza, el valor solo del oro alcanza entre 240 y 315 millones de dólares. Si se añaden la plata, los artefactos raros, las monedas o los objetos históricos, todos ellos con un valor de coleccionista mucho mayor, la valoración total podría alcanzar fácilmente entre 350 y 400 millones de dólares. Pero no se trata solo del valor del oro en bruto. Dada la historia de Oak Island, si se descubre una bóveda del tesoro de siglos de antigüedad, su valor histórico y de subasta podría superar su valor metálico real. Los expertos creen que algunos objetos raros pueden llegar a valer entre 5 y 10 veces su precio original, lo que significa que algo que vale $1 millón podría llegar a valer entre 5 y 10 millones de dólares en una subasta. El equipo de Rick y Marty ya ha invertido más de $80 millones en esta isla en los últimos 10 años. Si se descubre esta cámara acorazada, no solo se recuperarán los costes, sino que será un premio gordo que redefinirá el mundo de la búsqueda de tesoros. Y por eso los expertos afirman ahora abiertamente que si este cálculo resulta ser correcto, podría tratarse no solo de la mayor recompensa de Oak Island, sino de la mayor revelación de tesoros de la historia. La historia de Oak Island no es nueva. Este misterio se remonta a hace más de 200 años, comenzando en 1795, cuando la gente notó por primera vez una extraña depresión en la isla más tarde, apodada el Pozo del Dinero. Poco se podía imaginar entonces que este yacimiento se convertiría en uno de los mayores misterios del mundo de los tesoros durante siglos. Las primeras excavaciones descubrieron plataformas de madera cada 3 metros claramente antinaturales, lo que hizo sospechar por primera vez que podría no tratarse de un simple suelo, sino de una estructura diseñada. A medida que pasaban los años diferentes, equipos excavaban, pero cada vez que se descubría una nueva pista, el misterio se hacía más profundo. El mayor giro se produjo cuando se descubrieron túneles de inundación bajo tierra, túneles que desviaban deliberadamente el agua para impedir que nadie llegara a las profundidades. No parecía un accidente. Era como un sistema de seguridad diseñado y construido hace siglos. Ahora, cuando se compararon los datos de la temporada 13 con estas pistas anteriores, surgió un patrón chocante.
Las señales de cavidad sellada recién detectadas caen dentro del mismo rango de profundidad en el que se registraron anteriormente las capas de madera y la actividad del sistema de inundación alrededor de la zona de 90 a 110 pies. Esto podría significar que todas estas pistas, plataformas de madera, túneles de inundación, rastros metálicos, no eran entidades separadas, sino parte de un único sistema. El propio Rick Lagina se mostró sorprendido por esta conexión. Admitió que por primera vez en años parecía como si los datos históricos y actuales convergieran en un único punto. Cosas que antes parecían aleatorias, a veces se encontraba madera, a veces metal, a veces un sistema de agua, ahora formaban una imagen más amplia. La pregunta ahora se hacía aún más grande. Todas las pistas encontradas en los últimos 200 años estaban destinadas a llevarnos a esta única bóveda oculta. Si es así, significa que lo que se creó en Oak Island no fue un depósito accidental, sino un sistema de tesoro protegido y planeado deliberadamente oculto tras capas, trampas y túneles. En la búsqueda de Oak Island, Rick y Marty Lagina no son solo cazadores de tesoros. Ahora se han convertido en los mayores inversores del juego. En los últimos 10 o 12 años han invertido en la isla más de $80 millones. El equipo, la perforación, la investigación, la mano de obra. Todo es una sangría constante. Y en la temporada 13, la situación se ha vuelto tal que ya no es solo un proyecto sino una apuesta total. En la temporada 13, la escala de la perforación se ha multiplicado varias veces. La perforación profunda, la exploración avanzada, los sistemas de intubación cada paso, está costando mucho. Las estimaciones sugieren que el coste de operación diario, solo en esta temporada, está alcanzando aproximadamente entre 40 y 70 millones de dólares al día. Y cuando la profundidad de excavación supera los 100 pies, cada pie extra cuesta entre 25 y 50 millones de dólares. Esto significa que cada decisión cuesta literalmente millones. Pero la presión no es solo financiera. La presión emocional es aún mayor. Para Rick Lagina no se trata solo de dinero, sino de una obsesión de toda la vida. Ha dedicado años de su vida a esta isla. Marty, que es práctico y se guía por los números, también ha llegado a un punto en el que echarse atrás no es una opción, porque detenerse ahora no será solo un proyecto fallido. Será una pérdida de más de 80 millones de dólares y el final de años de duro trabajo. Y lo más importante, las pistas son más fuertes que nunca. Señales de cavidades selladas, anomalías metálicas, datos de presión, todo apunta en la misma dirección. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. Por eso el equipo no va a lo seguro, sino que está en modo agresivo. Rick lo dijo claramente: en un momento hemos llegado demasiado lejos. Retroceder ahora significa perderlo todo. Y eso es lo que hace que esta sea la fase más peligrosa de la temporada. Porque cuando un equipo se compromete a este nivel en el que están en juego millones de dólares, años de duro trabajo y un legado personal, las decisiones se toman no solo basándose en la lógica, sino también en la creencia. Tan grande como el premio gordo se cierne sobre Oak Island, también lo hace el peligro que acecha a cada paso. El propio equipo califica esta fase de la temporada 13 de zona de peligro porque la excavación ya no tiene lugar en un terreno normal, sino en un complejo sistema en el que cada capa es impredecible. El principal riesgo es el derrumbamiento del suelo. A medida que la perforación ha superado una profundidad de entre 100 y 110 pies, el suelo se está volviendo inestable. Los sensores indican que la presión del suelo está cambiando repentinamente en algunas zonas, y si falla el sistema de apoyo, todo el pozo podría derrumbarse en cuestión de segundos. El segundo riesgo importante es la activación de los túneles de inundación, considerada la trampa más peligrosa de la historia de Oak Island. Según registros antiguos, estos túneles se construyeron intencionadamente para impedir que nadie llegara al tesoro. El pico de presión y el movimiento del agua detectados ahora hacen sospechar a los ingenieros que la perforación puede haber activado estos túneles. Si esto ocurre, miles de litros de agua podrían inundar la excavación en cuestión de minutos, obligando a paralizar toda la operación al instante.
Por ello, en cada perforación se realiza un seguimiento en tiempo real del caudal de agua. La tercera amenaza y la más silenciosa es la exposición a gases tóxicos. Los sensores han detectado descensos del nivel de oxígeno y trazas de gases nocivos a esa profundidad. Esto suele ocurrir en cámaras selladas o entornos cerrados. Si de repente se produce una fuga de gas, la situación podría volverse peligrosa para la tripulación en cuestión de segundos. Por ello, el equipo de protección, los sistemas de ventilación y los protocolos de emergencia están 24/7 activos en el lugar. Lo más aterrador es que los tres riesgos existen simultáneamente: suelo inestable, sistema de inundación y gases tóxicos. Esto significa que un pequeño error, un cálculo equivocado o incluso un segundo de retraso y toda la operación podría perderse. Y eso es lo que hace que esta misión sea tan intensa. No se trata de una simple búsqueda del tesoro, sino de una zona de alto riesgo en la que un movimiento en falso podría suponer la pérdida de millones y el fin de toda la búsqueda. La temporada 13 ha llegado a un punto en el que cada decisión debe tomarse con cuidado, porque lo que haya debajo no solo es valioso, también podría ser extremadamente frágil y peligroso. Por ello, el equipo ha desarrollado una estrategia de excavación final, sin prisas ni excavaciones a ciegas. Solo excavación controlada y de precisión. El plan inicial es la perforación controlada en la que cada centímetro se cortará lentamente. Para evitar que el suelo circundante se hunda a medida que desciende la perforadora, se está instalando un sistema de entubado de alta resistencia que actúa como tubos de acero y mantiene estable el pozo, sobre todo a profundidades en las que la presión ya es 2 o 3 veces superior a la detectada. Pero el verdadero cambio es el siguiente paso: una sonda robótica con cámara. El equipo no quiere arriesgarse a excavar directamente. Primero quieren echar un vistazo al interior de la cavidad sellada. Para ello, se ha desarrollado una sonda ultrafina con cámara de alta resolución que se enviará a través de un pequeño orificio. Esta sonda proporcionará una transmisión de vídeo en tiempo real, lo que significa que por primera vez el equipo sabrá qué hay realmente debajo. ¿Hay una cámara vacía? ¿Hay una estructura metálica? ¿O es lo que llevan 200 años esperando? Los ingenieros afirman que este proceso es extremadamente delicado. El diámetro de la perforación será de apenas unos centímetros para no perturbar la estructura. La sonda de la cámara se guiará con cuidado. Un ángulo incorrecto o un cambio de presión podrían provocar el colapso de la cavidad. Por este motivo, todo el proceso se está ejecutando con una precisión milimétrica. Rick Lagina ha calificado este momento como un punto decisivo, ya que si la sonda con cámara proporciona una visión clara de la será la primera prueba real de la historia de Oak Island. Todo lo hallado hasta ahora han sido pistas indirectas: madera, metal, sistemas de agua. Pero esta vez es directo. Pruebas directas. Si todo va según lo previsto por primera vez, el mundo podrá presenciar con sus propios ojos el misterio de Oak Island, que durante 200 años se ha considerado una anécdota. En cuanto se conoció la noticia de la fuga explosiva, los datos de presión y las señales de la cámara oculta, en el final de la tercera temporada, Oak Island dejó de ser un proyecto local para convertirse en un titular mundial. Los arqueólogos, historiadores y expertos en tesoros de todo el mundo reaccionaron ante él. Algunos expertos afirmaron claramente que si estos datos son correctos, podría tratarse no solo de un descubrimiento, sino del descubrimiento del siglo. Porque el misterio de Oak Island tiene ya más de 200 años, y si ahora se encuentran pruebas sólidas, podría cambiar los libros de historia. Los medios de comunicación también se hicieron inmediatamente eco de la historia. Las principales plataformas de noticias documentales y canales en línea empezaron a cubrirla sin descanso. Los titulares empezaron a correr: $400 millones en la Cámara del Tesoro. Resuelto por fin el misterio de Oak Island, y la misma pregunta resonaba por todas partes. Los clips se hicieron virales en las redes sociales, cosechando millones de visitas mientras la gente analizaba repetidamente las imágenes de la perforación, el momento de la filtración y las reacciones de los expertos. Pero no todo el mundo está convencido,
Y aquí es donde comienza el debate más intenso. Escépticos frente a creyentes. Los escépticos dicen que Oak Island ya ha dado falsas esperanzas muchas veces. Sostienen que el pico de presión, la anomalía metálica y las señales de la cavidad podrían ser naturales como formaciones rocosas inusuales o concentraciones de minerales. Afirman claramente que hasta que no se encuentren pruebas directas, no se puede hablar de un tesoro. Por otro lado, hay creyentes que creen que la reunión de tantas pistas no puede ser una coincidencia. Creen que los 200 años de historia, los túneles de inundación diseñados y ahora estos datos científicos apuntan a lo mismo. Un conocido historiador dijo que la naturaleza no crea patrones tan consistentes por sí sola. La participación humana aquí parece casi segura. Para Rick y Marty, esto está aumentando tanto la reacción como la presión. Y ahora no es solo su descubrimiento. El mundo entero les está observando. Cada nueva actualización se convierte instantáneamente en un tema de debate mundial. La temporada 13 ha llegado a su punto más peligroso y emocionante. Todos los datos, todas las señales y todos los años de duro trabajo han convergido. El equipo se encuentra a solo 3 o 4 metros de la zona donde se detectó la misteriosa cavidad. Imagínese más de 200 años de historia, millones de dólares, en excavaciones, innumerables intentos fallidos, y ahora la verdad puede estar oculta a solo unos metros de profundidad. Los sensores informan constantemente de que las señales son cada vez más fuertes. Las lecturas metálicas no son estables, sino que van en aumento. En algunos lugares se aprecian anomalías de hasta 8 veces. Los niveles de presión aún no se han normalizado, lo que deja claro que algo se está comportando de forma diferente al suelo circundante. Los ingenieros creen que podría tratarse de la misma zona donde existe la cámara sellada, pero el problema es que aún no se ha recibido confirmación. Y la historia de Oak Island enseña que todo puede cambiar incluso en el último momento. Rick Lagina observa en silencio este momento. En sus rostros hay emoción y tensión a la vez, porque saben que este es el momento en el que años de duro trabajo darán sus frutos o se convertirán en otro misterio. Marty es práctico, calcula cada paso, porque cada metro de perforación cuesta ahora entre 30 y 50 millones de dólares, y el riesgo es igualmente alto. Perforar en un ángulo incorrecto podría dañar la cavidad, activar un túnel de inundación o incluso provocar el derrumbe de toda la estructura. Ahora todo el equipo adopta un enfoque lento y preciso, sin prisas. Se está extrayendo cuidadosamente cada centímetro, y porque no se trata solo de excavar, sino de avanzar hacia un momento que generaciones han esperado. Pero la mayor pregunta sigue en pie. ¿Existe realmente una cámara acorazada? ¿O volverá Oak Island a sorprender a todos en el último momento? Si realmente existe una cámara acorazada, la próxima perforación no solo abrirá nuevos caminos, sino que desvelará un misterio de 200 años de antigüedad y cambiará la historia.